El presidente que no deja de hacer lo que ha estado haciendo todos estos meses, armar un gabinete, ¿no?, en base a quienes no lo van a vacar. Es decir, acaba de nombrar ministro de Salud, ¿a quién? A la persona más calificada para ser ministro de Salud, no a un señor que ha puesto Vladimir Cerrón. ¿Por qué? Porque Vladimir Cerrón tiene votos en el Congreso. Lo que está pasando es increíble, porque el país está literalmente levantado por la indignación, por la molestia. Ya la medida de la suspensión de garantías de la inmovilización declarada el día martes de una manera improvisada y desesperada, que luego tuvo que ser levantada de manera igual improvisada. En el caso de Lima llegó los ánimos a límites extremos, y lo que está ocurriendo es algo que parecía inimaginable. Es decir, gente que está contra Pedro Castillo y gente que ha defendido con Pedro Castillo, de repente se junta alrededor de una sola consigna: que se vayan todos. Es decir, los que votaron por Keiko Fujimori y los que votaron por Pedro Castillo, de repente han llegado a la conclusión de que lo mejor para el país es hacer una renovación total en la conducción nacional, no solo en la presidencia de la República, sino en el Congreso. Según la última encuesta de Datum, que es una referencia, yo sé que las encuestadoras están muy mal de imagen en los últimos tiempos y se han ganado a punche, ¿no?, esa pérdida de imagen. Sin embargo, Datum dice una cosa increíble: la popularidad del presidente, la desaprobación del presidente ha llegado al 76% y tiene solo 19% de aprobación de los ciudadanos. Pero lo del Congreso ya es extremo. Yo no sé si ha ocurrido en anteriores oportunidades algo de ese tamaño. 82%. 82% desaprueba la gestión del Congreso y solo el 12% los aprueba. Pero de esto parece no haberse enterado los congresistas. Exitosa. Que actúan como si ellos representaran al pueblo. Todos hablan a nombre del pueblo, ¿ah? Pero digamos, los congresistas hablan como si ellos representaran los sentimientos y a la mayoría del país. A ver, salgan pues los congresistas, ¿no?, a los grandes conflictos, a enfrentar los problemas. La gente no los quiere, la gente no los valora. ¿Y saben por qué? Porque no se están ocupando de los problemas del país. Es decir, tenemos una crisis producto de la pandemia, a la cual se ha sumado una crisis mundial generada por la guerra, por la invasión de Rusia a Ucrania. Eso ha disparado el precio de los combustibles y muchos de los insumos básicos de nuestra alimentación, de la alimentación de todo el mundo y de la nuestra, como el trigo. Por lo tanto, frente a esa situación hay que tomar medidas de emergencia y de excepción, lo que en este espacio, en esta radio, se ha llamado hace semanas una economía de guerra, pero no escuchaban los señores políticos, estaban ocupados en algo más importante, que es acuchillarse entre ellos. Acuchillarse entre ellos. El Congreso tratando de vacar a toda costa al presidente por sus razones que no tienen nada que ver con las de la gente, ¿ah? No tienen nada que ver con las necesidades de los ciudadanos. Y por el otro lado, el presidente que no deja de hacer lo que ha estado haciendo todos estos meses, armar un gabinete, ¿no?, en base a quienes no lo van a vacar. Es decir, acaba de nombrar ministro de Salud, ¿a quién? A la persona más calificada para ser ministro de Salud, no a un señor que ha puesto Vladimir Cerrón. ¿Por qué? Porque Vladimir Cerrón tiene votos en el Congreso. No se puede conducir el país de esa manera. Entonces, el problema que tenemos enfrente es la total desconexión de nuestra clase política con los problemas de los ciudadanos. Acá los especialistas han dicho,
y no solo recogiendo la demanda de los gremios como los de los transportistas, sino los datos de la propia realidad y las salidas que felizmente podemos darnos el lujo de tomar. En otros países bajar impuestos sería catastrófico. Acá podemos hacerlo porque se ha disparado el precio de los minerales. O sea que podemos bajar los impuestos e incluso eliminar algunos impuestos antitécnicos a los combustibles, porque tenemos en el otro lado el aumento de los ingresos por las exportaciones de minerales y de fruta al mundo, que nos están dando ingresos mucho mayores de los que teníamos antes. Podemos equilibrar la balanza y lograr que el golpe sea sentido de una manera menos dura a la que le está ocurriendo en otros países. Somos unos privilegiados. Y se habla del impuesto selectivo al consumo, pero ¿por qué no hablan del impuesto al rodaje? Porque es legítimo lo que dicen los transportistas. Pagamos 2 veces por lo mismo, porque supuestamente el rodaje es un impuesto que debe financiar el mantenimiento de carreteras, pero si estamos pagando peajes, están pagando 2 veces por lo mismo. No tiene lógica. O el impuesto selectivo al consumo del que ya se habló hasta el cansancio. Se han demorado semanas en tomar una decisión que acá, sin ir a otros lugares, acá en Exitosa, los técnicos y los especialistas plantearon. O sea, no puede ser que haya ese nivel de falta de inteligencia, de sintonía con las urgencias nacionales. Porque el primer problema que hay que enfrentar es este de la crisis que nos agobia porque ha subido todo. Y la gente no resiste que todo esté como está por la nube. Y los precios tienen que bajar para que la gente se calme. Para que la gente vea resultados. Porque la gente ya no le cree a la palabra de los políticos. Porque la gente siente que los políticos no los representan. No recogen sus sentimientos y sus intereses. Pero ese es un problema que tenemos que enfrentar con urgencia. Pero hay tareas nacionales que son trascendentes. Cada semana que perdemos, cada semana que no hacemos lo que hay que hacer con respecto a traer inversión minera, con la resolución de los conflictos mineros, que hay que resolverlos ahora, que son una urgencia, no hay que esperar que revienten y tomen carreteras. No puede parar ninguna mina ni un día en el Perú, ni un día. Y la única manera de lograr eso es buscando los conflictos y no esperando que revienten. Hay que promover la agricultura de exportación e incorporar a los pequeños productores agrarios a la producción familiar, a una economía agrícola moderna y a las cadenas de agroexportación. Eso ya se empezó a hacer por iniciativa privada. Le está cambiando a la vida de la gente. No está viendo una reforma agraria, está viendo una revolución en el campo para la calidad de vida de la gente que está siendo incorporada a estos procesos. Y hay que darle prioridad a eso también. De eso es de lo que deberíamos estar hablando. De cómo vamos a utilizar o cómo debemos estar utilizando los recursos que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a entregar a los municipios el dinero para que vean qué hacen, sin tener un plan de obras, una lista de todo lo que hay que hacer, de los colegios, los hospitales, las postas médicas, las carreteras, los puentes, los reservorios, los canales de irrigación, todo lo que hay que hacer en el Perú. Porque eso va a significar no solamente chamba para la gente, porque todo el mundo se desespera. Ahora todos están del lado de los transportistas, ¿no es cierto? Pero hasta hace muy poco tiempo, lo único que se hacía frente al desarrollo de un transporte informal es la condena y la persecución. Que les metan palo, que los saquen de la calle. ¿Por qué creen que son transportistas informales? ¿Cómo pueden ser tan brutos de no entenderlo? ¿Dónde tienen la cabeza? Si no tienes chamba, ¿de qué va a comer tu familia, por favor? ¿De qué va a comer tu familia? ¿Qué haces si te quedas sin trabajo en el Perú? Te conviertes en ambulante, te conviertes en transportista informal. Porque no eres un delincuente, porque eres una persona honesta, porque eres una persona de chamba. Y esas personas de chamba necesitan respeto. Y necesitan alternativas de trabajo. Y de trabajo que no signifique que si no chambeo hoy no como mañana, no, que tengas un mínimo de estabilidad en tu vida. Que le puedas dar a tu familia lo que necesita.
Pero eso no piensan nuestros políticos. ¿Qué cosa creen? ¿Que la informalidad es producto de la maldad de la gente? ¿Por qué creen que hay tanto cocalero? ¿Por qué creen que hay tanta gente metida en la minería ilegal? Donde además, y hay que decirlo cada vez que se habla de la minería ilegal, no es un negocio de los más pobres, ¿ah? No es un negocio de los que se están jugando la vida ahí con el mercurio o metiéndose unos huecos infames. No, es el negocio de los que convierten ese mineral ilegal en legal y lo exportan. Esos deberían estar en la cárcel, porque esos son los responsables de la vida de estas personas y de la mantención de la informalidad en la minería. Pero ¿por qué creen que la gente se va a buscar esa chamba? Porque no hay opciones. Porque la sociedad no les está dando alternativas, entonces hay que ponerse a trabajar en eso. Y una vez más, por enésima vez, la única manera de hacer que este país se ponga en movimiento es poner en los ministerios y en los organismos públicos a conducir las decisiones y a gastar el dinero de todos los peruanos a la gente que sea honesta, que sabe lo que hay que hacer y que está dispuesta a hacerlo. Están esperando a ser convocados por Castillo o por quien esté en el gobierno, porque eso es una cosa muy importante también. Acá no se trata solo de que se vaya Castillo. ¿Y quién va a entrar a cambio? ¿Y qué va a pasar con el Perú? ¿Y qué cosas se van a hacer o no en el Perú en los próximos meses y años? Yo creo que hay que centrar la discusión en cuáles son las tareas indispensables que hay que afrontar y quiénes son las personas indicadas para llevar adelante estas tareas. Si no lo hacemos, una vez más, no lo repetimos por gusto, porque ya nos ha pasado en la historia. Hemos perdido oportunidades maravillosas de convertirnos en un país del primer mundo. Y nos ha ocurrido porque hemos tenido políticos incapaces, políticos corruptos y políticos que lo único que han hecho es dividirse y acuchillarse en ellos por ver quién se apropiaba de la torta del Estado para robársela a ellos y no los otros. Y lamentablemente lo que estamos viviendo hoy es una historia que se parece demasiado a la que ya nos desgració en el pasado. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, 11 años integrando al Perú. Hablemos Claro.